Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Elena, hago parte del equipo de Universidad Protección y hoy quisimos invitarlos a tomarnos un café para hablar acerca de un fenómeno que venimos experimentando con más fuerza en el último año. Se trata de la transformación digital, lo que antes veíamos aproximarse, pero de una manera un poco más lenta, se aceleró por completo a raíz de los cambios que experimentamos con la pandemia y esto sin duda ha llevado a las empresas y a las personas a repensarse y en muchos casos a reconfigurar sus perfiles o su talento. Hoy para tomarnos este café es Pedro Mejía, ante todo un apasionado por el ecosistema de la tecnología y las organizaciones que generan valor de manera exponencial a través de un propósito. Y esto lo ha llevado a trabajar, asesorar e invertir en múltiples startups de alto crecimiento en Latinoamérica y hoy de hecho es Country Manager de Acámica para Colombia y Perú, una plataforma de aprendizaje con la cual tenemos una alianza con protección y grandes beneficios para nuestros clientes. Entonces tengo el honor de saludar a Pedro Mejía. Pedro, ¿cómo estás? Querida Elena y a todos los asistentes el día de hoy, muy buenos días. ¿Me oyes y me ves bien? Claro que sí, Pedro. Qué bueno tenerte aquí con nosotros para esta conversación, tomándonos un cafecito y hablando un poco de la brecha digital. No, el Bueno, gusto pero es mío. para conocernos un poquito, comencemos rompiendo el hielo. Cuéntanos cómo has vivido esta pandemia y cuál ha sido la mejor adquisición que has tenido en esta época. Ok, muy buena pregunta. A ver, COVID. Ha sido interesante. Ahora debo confesar que no me ha cambiado mucho mis dinámicas de trabajo porque llevo trabajando remoto ya hace un par de años. Entonces, digamos que esto simplemente asentó que debía seguir trabajando remoto. Y como mejor adquisición de la pandemia, debo decir que fue la adopción de Pepa. Pepa es una perrita criolla que llegó a la casa más o menos en marzo del 2020 y definitivamente ha sido la mejor adquisición de la pandemia y posiblemente de unos cuantos años anteriores a la misma. Bueno, entonces también grandes retos supongo que ha traído para ti esta experiencia de estrenarte como papá perruno. Sí, Qué bueno. sí, ha sido muy lindo. Me imagino que los que tienen perros o perritas o mascotas entenderán. Y los que no, vean, es tener una mascota cambia la vida, definitivamente. Qué bueno, Pedro, entonces poder conocer un poquito de esta faceta también eh, y de los retos que para todos ha traído esta época que ha significado tanto. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, Pedro, hablemos un poquito de qué significa eso de la era digital y cómo el COVID ha acelerado este fenómeno para todos. Listo, súper, Elena. Entonces, comencemos un poquito por en dónde estamos parados hoy en día como mundo. Y esta era digital, y me imagino que muchos ya hemos escuchado esto porque es un concepto que viene trabajándose ya hace un par de años, y es que esta era digital, uno de sus grandes cambios de paradigma es que como economías y como sociedades estamos dejando de crecer linealmente y estamos afrontándonos a un crecimiento exponencial, como ustedes pueden ver precisamente en esta gráfica. Como mundo, veníamos acostumbrados a crecer paso a paso y que la historia nos permitía predecir el futuro, y ahora estamos en un mundo en donde la historia ya poco nos sirve y el futuro cada vez es más incierto, más acelerado y más rápido. Y de hecho, cuando estamos hablando de tecnología, hemos venido pasando, y vuelvo y repito, cada vez de manera más acelerada, de una relación en donde antes las máquinas, nosotros éramos el usuario y ellas simplemente el artificio o el elemento a ser usado. Pero hoy en día, y cada vez más, la relación con nuestras máquinas no solamente es para usarlas, sino es una relación en las máquinas, con las máquinas y para las máquinas. Y simplemente piensen en Waze.
¿quién realmente trabaja para quién cuando prendemos una aplicación como Waze? Definitivamente nosotros trabajamos para Waze, para que él nos diga la ruta y podamos llegar a nuestro destino que queremos llegar. Entonces, es muy importante, antes de entrar a hablar de la brecha de talento digital, precisamente sentarnos acá. Y temas como Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, automatización, augmented reality, virtual reality, que muchas veces suenan un poco desconocidas, cada vez más se vuelven nuestra plataforma de productividad y generación de valor en las economías y en las organizaciones donde trabajamos. Rápidamente, difusión de la tecnología. Piensen ustedes en una tecnología como el teléfono. Esta gráfica muestra cuánto tiempo le tomó a cada una de estas tecnologías llegar a 50 millones de usuarios en el mundo. Al teléfono le tomó 75 años. Y hoy estamos en un mundo interconectado de base digital, donde la inmediatez ya no es escasa, de hecho es nuestro pan de cada día, y vemos como ya aplicaciones como Pokémon Go, que ya llega a ser un ejemplo hasta antiguo, para llegar a esos mismos 50 millones de usuarios que al teléfono, que uno creería que el teléfono tuvo una apropiación y una difusión inmediata, le tomó 75 años, a una aplicación hoy en día le puede tomar cuestión de días y hasta cuestión de horas. Y para asentar esta era en la que vivimos y para que entendamos cuáles son las particularidades, porque una es precisamente ese crecimiento exponencial, pero ese crecimiento exponencial se da gracias a la data, a la interconectividad y a la inmediatez. En el 2017, el mundo creó más data que en los últimos 5.000 años anteriores de humanidad. Por supuesto, uno dice, bueno, 5.000 años anteriores, pues 5.000 años no, casi que no había cómo crear data. Pero es para que ustedes hagan una magnitud de cómo el mundo realmente se está digitalizando y cada vez trabaja sobre la data. Y como tú bien decías al principio, querida Elena, el COVID, uno de sus beneficios, si queremos verlo desde esta perspectiva, es posiblemente que ha acelerado esos procesos de digitalización o de transformación digital, como solemos conocer en las organizaciones, acelerando precisamente el entendimiento, la necesidad y la urgencia por adecuarnos nosotros como perfiles y talento, nuestras organizaciones como entes generadores de valor y nuestra sociedad a un mundo cada vez más virtual. Entonces, y para cerrar este pequeño contexto y que podamos ya entrar más a conversar, la data es nuestro nuevo petróleo. Y la inteligencia artificial, que hoy no vamos a hablar de eso, pero se los dejo para que puedan reflexionar en sus casas o en sus oficinas, la inteligencia artificial va a ser la nueva electricidad del mundo. Digamos que eso sería mi intervención de la era digital, Elena. Sí, Y ese es Pedro. el mundo Bueno, en el que estamos viviendo. realmente es muy buen contexto para enfocarnos un poco en el tema que viene y que es un poco también pues el objetivo de este espacio, de esta conversación contigo, conocer un poco qué entendemos por brecha digital, por qué hablamos de brecha del talento digital y cómo esto puede afectar a las personas y las empresas. Hoy tenemos conectados con nosotros personas que posiblemente trabajan vinculados directamente a una empresa o en los equipos de talento humano o emprendedores que están iniciando su negocio. ¿Cómo podemos explicarles a ellos un poco este tema al que hacemos alusión de la brecha del talento digital y cómo esto los puede afectar en sus procesos? Buenísimo. Entonces, tenemos un mundo que cada vez es más incierto, cada vez es más acelerado y acelerado en términos de cada vez hay más innovaciones y más tecnología y más nuevos paradigmas que están haciendo antiguos lo que conocemos. Un mundo basado en data. Y esto, por supuesto, tiene unas implicaciones muy grandes en quienes gestionamos y en quienes operamos este mundo. Y así como en su momento, en la gran revolución industrial, en la primera revolución industrial que empezaron a crear las máquinas, mucho de ese talento agrícola tuvo que migrar a ser talento de fábrica y cambiar sus competencias para poder ser competente, para la redundancia, en las fábricas. Hoy estamos viviendo un proceso muy similar. Y por eso esta diapositiva
porque posiblemente ustedes han visto en las noticias, en los medios, en las redes sociales, que se empieza a hablar de que el sector tecnológico va a dejar puestos sin curar en 2020, que para el 2025 Colombia va a necesitar tantos miles de especialistas en TI, que esta era digital o esta cuarta revolución está generando un impacto donde el 30% de los puestos en tecnología quedará sin cubrir en Argentina. Hablamos de educación digital y brecha de talento. Y se habla mucho y se ha venido hablando mucho sobre precisamente cuál es el impacto que tiene este nuevo mundo de cara a la productividad de las organizaciones y el talento. Y precisamente ahí es donde viene nuestra temática del día de hoy. Y para hablar en un contexto y definir lo que es la brecha de talento digital, literal, voy a leer la diapositiva, pero la brecha de talento digital es la que mide el desbalance existente entre la demanda de vacantes disponibles en y para tecnología y la oferta laboral máxima potencial del mercado. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando hablamos de vacantes disponibles en el mundo de tecnología, esto no hace alusión simplemente a empresas de tecnología. Y precisamente, como el mundo se está transformando y las organizaciones se están transformando, y por eso hablamos, o muchas organizaciones hablan de transformación digital, espero que sean todas las que no estén hablando, posiblemente o ya son tech, son startups, o van a dejar de existir muy pronto, están cada vez requiriendo más talento que pueda precisamente navegar en un mundo de data, navegar en un mundo de programación, navegar en un mundo de interconectividad. Eso por un lado. Y por el otro lado, entendamos que la oferta laboral máxima potencial, que suena hasta muy técnico, es precisamente cuánto talento tenemos disponible en nuestras economías para poder suplir pues, esas necesidades. Para ser un poco más coloquiales, se solicita trabajadores en el mundo de tecnología para trabajar, básicamente. Y hoy, como economías, como organizaciones, nos está costando mucho porque como el cambio ha sido tan acelerado y hay ciertos factores que ya los vamos a ver que no han podido ir con esta aceleración del cambio, pues se ha generado esta brecha. Hablamos un poco del tamaño de la brecha, querida Elena. Sí, cuéntanos un poquito cómo está compuesta, porque también entendemos que la situación en Latinoamérica es diferente al resto de países. Entonces, también para nosotros entender un poco y a partir de eso poder identificar qué oportunidades o qué retos vamos a tener, tanto las personas que están en búsqueda de una oportunidad laboral como quienes están buscando talento para llenar las vacantes en las compañías. Súper, súper. Y aquí, de hecho, en esta diapositiva vemos un estudio que hizo Procomer, que de hecho me parece muy interesante porque es el único estudio que conozco que ha hecho un trabajo minucioso en determinar la brecha de talento digital de todos los países en Latinoamérica. Hay estudios que sacan diferentes agencias para sus países internos, pero Procomer, además, al no ser digamos que no estar en Sudamérica, me parece interesante que se haya tomado el trabajo de hacer como este mapeo. Aquí encontramos que Procomer, que básicamente Procomer, para que hagan una comparativa, es como nuestro ProColombia, básicamente, hizo este estudio en el 2019, entonces estamos hablando de una época pre-COVID, en donde estimaban que para Latinoamérica la brecha de talento digital se situaba casi en el 500.000 de personas. Es decir, había 500.000 de vacantes que no podían ser suplidas porque no existía el talento necesario. Ahora, si nos vamos a ver a Colombia, y perdón si no se ve muy bien, pero igual aquí les digo, Colombia se encuentra en el tercer lugar con una brecha de 25.000 vacantes no suplidas. Podemos entender que es un estudio bastante conservador. Y cuando nos vamos a mirar otras fuentes, y me voy a ir al otro extremo, para que tengamos el otro extremo y ustedes tomen sus conclusiones y promedios, una empresa como Platzi, que viene trabajando mucho también en el estudio de mercado, estima que para el próximo año la brecha en Latinoamérica va a estar por encima de los 2 millones de vacantes sin suplir por falta de talento. Fedesoft, junto con Mintic,
estimó el año pasado alrededor de unas 75.000 vacantes para Colombia, pero aquí más allá de que si el número es el correcto o no, es entender que cada vez es más significativo y que esta brecha no se está cerrando, esta brecha aún se está abriendo. Entonces, aquí empezamos, Elena, a ver hasta qué momento esta brecha puede ser una gran oportunidad para Colombia y Latinoamérica o se nos puede volver un gran obstáculo para Colombia y Latinoamérica. Si quieres, conversemos un poco de cómo se ve esta brecha. Y espérate, yo tengo aquí un pop-up, ya, ahora sí, veo bien. Sí. Pensemos en la brecha, hay dos extremos grandes de esta brecha. Tenemos, por un lado, los sistemas educativos y por el otro lado, pues por supuesto, las organizaciones que necesitan el talento. Y estos datos me parecen bien interesantes. Por un lado, cuando hablamos de los alumnos, un estudio de Endeavor determinó que el 75% de los alumnos y educadores creen que no tienen ni están enseñando las habilidades que las empresas necesitan en el futuro cercano. Y cuando vamos al otro extremo, un estudio de Michael Page determinó que el 80% de las empresas rechazan a los candidatos por falta de competencias digitales y no por falta de experiencia, que muchas veces nos pasa que las empresas no contratan porque no tienen experiencia o de pronto no contratan por sesgos generacionales o de edad. Entonces, es muy interesante ver cómo tenemos dos caras de la brecha. Por un lado, un sistema de educación en donde, según este estudio, por lo menos la educación tradicional no está pudiendo cerrar esa brecha entre la necesidad que tiene el sector real y por el otro lado, el sector real confirmando que no está pudiendo encontrar el talento con las competencias necesarias para este mundo en esta era digital. Creo que ahí comenzamos a vislumbrar una serie de retos que se pueden entrever, que tienen que ver también con toda la transformación de nuestro modelo educativo. Y para las empresas también, pues, la manera como están pensando o diseñando sus esquemas de trabajo, sus estructuras. No sé qué oportunidades o qué retos identifiques tú adicionales que posiblemente nos a una reflexión y que nos permitan pues buscar nuevas alternativas. Tenemos varios retos y creo que uno de los retos más grandes, Elena, es tener la capacidad de articularnos, los diferentes actores que venimos trabajando precisamente por esta transformación de competencias en nuestro talento en Colombia y Latinoamérica. Tenemos un gran reto de colaboración, entender que este puente, digamos que este lado del puente no depende solamente de un sistema educativo y este lado del puente no depende simplemente de las empresas, sino cómo podemos entretejer redes que realmente empiecen a cerrar la brecha con esfuerzos conjuntos. Y aquí definitivamente el sistema educativo tiene un gran reto de actualización, de trabajar en conjunto. El otro día veía hay una organización internacional que se llama Holon IQ y mostraba cómo las universidades empiezan a trabajar con diferentes actores EdTech precisamente para acelerar la adquisición de competencias en la educación que permitan entregar competencias a sus diferentes estudiantes y egresados para ser lo más competentes posibles de este mundo. Pero también las empresas tienen un gran reto y es cómo pueden terminar de cerrar este ciclo. Cada vez lo entienden más y cada vez uno mira que hay procesos de onboarding dentro de las empresas, especialmente las de tecnología, que toman a los muchachos y las muchachas con una base o con unos fundamentos y terminan de pulirlo para poderlos hacerlos de valor dentro de sus organizaciones. Entonces, creo que es un ecosistema en donde tenemos que aprender a articularnos. Por supuesto, gobiernos clave, y ahorita vamos a ver una diapositiva con eso. Aprender a articularnos, aprender a colaborar y aprender a ser corresponsables de la formación de talento. Y acá hay algo súper importante, que esto es más a nivel individual. Estamos en una era en donde el aprender ya no es un momento puntual de nuestras vidas. Ya no es como fui a la universidad y estudié, sino que precisamente este mundo que cambia o que está cambiando de manera acelerada nos obliga a nosotros como individuos y pues por supuesto a las organizaciones poder fomentar esto entre sus colaboradores a ser agentes de aprendizaje continuo y estar todo el tiempo actualizándonos en
las áreas de nuestro interés, pero también las áreas que pues generan valor a nuestros roles y nuestras organizaciones. Qué interesante eso, Pedro. Con esto que me dices, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿cuál crees que es esa habilidad o competencia fundamental que debe desarrollar un joven o una persona que está en busca de talento, en busca de una oportunidad laboral para poderse vincular más fácilmente con todos estos cambios? Me encanta tu pregunta porque ahora, a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, uno, gracias, y dos, estamos con Elena, por eso hay una presentación hoy con Elena, hicimos una estructura para poder también no solamente comentarles verbalmente, sino traerles un poco de data que terminara de cerrar esta conversación. Entonces, a tu pregunta, Elena, precisamente estamos a punto de sacar un informe con Acámica en conjunto con UITS, en donde salimos a preguntarle a gerentes y líderes de recursos humanos en toda Latinoamérica precisamente cuáles eran esas habilidades que estaban requiriendo. Hicimos un comparativo, y aquí lo vemos en este recuadro, sobre las habilidades pre-COVID y las habilidades post-COVID que ellos estaban necesitando, requiriendo y valorando más dentro de sus organizaciones. Mira esto. Pre-COVID, lo que nos contestaron las diferentes empresas es que estaban buscando mucha atención al cliente. Esto tiene que ver mucho con áreas de servicio al cliente, pero también entendimiento del cliente. Estaban buscando mucho trabajo en equipo, entendiendo la colaboración como un motor de valor. Ventas, mucho, y también aquí ve uno mucho la ambición que tenían las empresas pre-COVID de cómo empezamos a expandirnos en el mercado y los mercados. Veamos tema de liderazgo y resolución de problemas, y por aquí empezamos a ver el tema de análisis de datos. Cuando nos vamos a la actualidad, es decir, una época donde tuvimos un 2020 marcado por el COVID, un 2021 en donde todavía hay mucha incertidumbre, pero ya tenemos los efectos precisamente de ese disparador y acelerador, vemos la adaptación al cambio como la habilidad número uno, y esta lo voy a ligar precisamente a tener capacidad de desaprender y aprender. Esa es una de las habilidades más importantes que tiene que tener el talento hoy. La capacidad de desaprender lo que ya no sirve y de aprender lo que empieza a tener valor. El análisis de datos como factor clave en la habilidad que debe traer una persona a las organizaciones. Liderazgo, por supuesto, creatividad e innovación. En la incertidumbre tenemos que ser creativos e innovadores. Capacidad de comunicar para generar valor. Y bueno, y tenemos ya las otras que ustedes pueden leer. Y cuando vemos cuáles son las áreas donde más vacantes se están teniendo en las organizaciones, encontramos ventas, y yo, digamos que yo tengo un background y yo tengo un amor por las ventas, por todo mi desarrollo profesional, y definitivamente sin ventas no hay organizaciones, pero vemos cómo tecnología empieza a ser clave en cualquier organización en Latinoamérica. Tanto que la vemos aquí ya compitiendo con ventas y teniendo el mismo peso de quienes traen el valor en términos de transacciones a quienes generan el valor en términos de transformación y core de negocio. Entonces, aquí tenemos la data, está fresquita, de hecho el reporte no ha salido, esto es primicia. Y por el otro lado, quiero hablar un poco de tecnología, y esto es una empresa en México que se llama Software Guru, que también hace reportes sobre salarios y cómo estamos hoy en día salarialmente hablando, para que ustedes vean también el impacto de la brecha de talento digital y cómo precisamente esa demanda no suplida empieza a generar valor en la oferta. El salario mínimo en tecnología, y llámese área de tecnología un desarrollador de software, llámese un científico de datos, llámese una analítica de data, el mínimo que ellos determinan en Latinoamérica son $850. $850 es 3 veces más nuestro salario mínimo en Colombia, y lo que demuestran ellos o lo que determinan ellos en su informe es que un salario promedio de un ingeniero de tecnología en Latinoamérica está sobre los $1,400 al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es una necesidad organizacional, no solamente es un motor para la transformación de las organizaciones y nuestras economías, sino que es una super oportunidad para el talento que quiera reconvertirse, o el talento que está empezando a ver que, o pues hablo digamos de los recién graduados del colegio, los que están a punto de graduarse, para que puedan entender las oportunidades que este mundo y esta era digital les está ofreciendo para su desarrollo profesional.
Excelente, Pedro. Yo creo que ha sido un muy buen recorrido y nos has entregado unos insumos de gran valor con datos y hechos sobre todos esos retos que tenemos. Entonces, para ir cerrando, me gustaría saber pues cuál es esa reflexión final a la que quisieras llevarnos con toda esta información, que nos sirva también como insumo y punto de partida para seguir analizando el tema y pues desarrollar las mejores estrategias para cada uno y para las empresas. Súper, súper. Y acabo de mirar la hora y se nos pasó volando. Este tema da para días de reflexión. Pero para cerrar, vean, este dato también lo toma Procomer y es la facilidad para encontrar empleados calificados en IT en Latam. Colombia, somos el número 59 en el mundo y acá vemos los diferentes países. En Latinoamérica, el país mejor situado es Chile, número 23 en el mundo, es decir que hoy en día no es sencillo encontrar precisamente el talento calificado en tecnología. Cuando hablamos del índice de competitividad del 2019, vemos que Chile vuelve a ser el primero en la lista en Latinoamérica en el puesto 33, es decir, que estamos atrás, estamos como en esa mitad. En Colombia aquí es el 59 para que ustedes lo tengan de referencia, que en la gráfica no aparecía. Entonces, todavía estamos detrás, pero lo que se nos presenta con esta era digital es la oportunidad de hacer un salto de calidad y si logramos resolver la problemática o la oportunidad que nos presenta esta brecha de talento digital, podríamos realmente dar un salto de valor y ser una economía y una región muy competitiva para la era de talento digital. Ahora, esto no es el esfuerzo de uno solo, no es el esfuerzo de un sistema educativo aislado, no es el esfuerzo de unas organizaciones, no es el esfuerzo de un gobierno independiente. Vuelvo y repito, esto es una articulación del ecosistema en donde entendamos cómo la suma de las partes realmente multiplica el valor. Y hoy en día en Colombia encontramos muchos actores que venimos trabajando y venimos articulándonos precisamente en pro de este cierre de la brecha de talento digital. Pero un poco la reflexión que les dejo a ustedes es, con estos datos y con lo que ustedes conocen dentro de sus organizaciones, con lo que ustedes conocen dentro de su entorno familiar, con lo que ustedes ven en las noticias, ¿realmente estamos preparados como país para tomar esta brecha de talento digital desde una visión de la oportunidad, cerrarla y poder dar ese salto de valor? Y finalmente, querida Elena, más que estamos preparados es, ¿estás tú preparado o preparada? ¿Estás tú reconvirtiéndote? ¿Estás tú aprendiendo continuamente? ¿Estás tú entrando en este mundo de la era digital para no solamente transformarte hoy, sino obtener la capacidad de generar valor para mañana? Y mi gran reflexión, Elena, y yo ya te hago esta pregunta a ti, pero para cerrar es, creo que la mejor reflexión que puedo entregar hoy es la típica frase abuelita. Y no nos preocupemos, ocupémonos de nuestra transformación digital, tanto a nivel individual, a nivel organizacional y a nivel país. Elena, ¿estás preparada? Pero pues digamos que ha sido una transición, ha sido un proceso, a todos nos tomaron por sorpresa, pero realmente me cala muchísimo esto que dices de no preocuparnos sino ocuparnos y eso quiere decir que son cosas que vamos logrando de a poco. Yo no voy a lograr una transformación de la noche a la mañana. Yo personalmente pues me he visto retada a despertar la curiosidad, a mirar cómo estoy haciendo un consumo inteligente de redes sociales, de la dieta intelectual que estoy leyendo, que estoy consumiendo. Y esto me representa muchos retos y también la manera como interactúo con los demás. Todas esas habilidades relacionales que hoy muchas son de manera virtual, entonces esto me ha expuesto a retarme y a seguir descubriendo maneras de aproximarme a los demás y responder pues como a todas las exigencias que vamos teniendo con la tecnología para seguir pues como dando un buen resultado y que realmente a nosotros nos permita pues también desarrollarnos como personas y en lo profesional seguir generando muchísimo valor. Bueno, pues me alegra mucho escuchar eso y como buen cambio, el cambio comienza por uno mismo. Así es, y es una transformación que vamos logrando en el día a día.
Bueno, Pedro, y para finalizar me gustaría conocer un poquito, pues que le contemos un poquito a la audiencia sobre Acámica y cuál es ese beneficio que tenemos los clientes con Acámica y protección. Pero por supuesto, de hecho, y les cuento un poco a Cámica, nuestro propósito es empoderar a las personas precisamente para que puedan ser los protagonistas de esta transformación del mundo. Y junto con Universidad Protección y con Protección como organización, hicimos una súper alianza que ya está activa desde el año pasado, precisamente para que aquellos clientes de protección, aquellos afiliados de protección, tengan unos súper descuentos para formarse con nosotros en nuestras diferentes escuelas. Cada escuela es un color para que ustedes puedan determinarlo. La azul es la escuela de programación, la rosa es la escuela de producto digital y la verde es toda la escuela de data, en donde tengamos diferentes programas intensivos para precisamente que puedan adquirir o reforzar esas competencias digitales que los hagan protagonistas en el mundo de hoy. ¿Cuál es el descuento? El descuento varía dependiendo de la época. Siempre Protección tiene el mejor descuento, pero actualmente tenemos un súper descuento del 50% en la inscripción del programa y un 40% en la cursada. Dependiendo de la cuota de pagos, este descuento del 40% aplica para pagos en una cuota y ya digamos que ahí el equipo comercial les comentaría cómo viene el descuento si se paga en otro tipo o plazos de pago. Si quieren saber más, visítenos a Universidad Protección, ahí encuentran el link de la alianza, ese link los lleva a la landing y en esa landing encuentran precisamente todos los beneficios que tenemos para ustedes desde Universidad Protección junto con o en colaboración con Acámica. Así es, el enlace es protección.com/universidad, ahí ingresan, van a encontrar el botón de Acámica y pueden encontrar todos estos beneficios de los que realmente nos dejaste antojados porque es una manera muy eficiente y muy rápida de poder aprender y seguir pues retándonos para estar preparados para estos desafíos que se vienen. Muchas gracias, Pedro, y a todas las personas que nos acompañaron en este café. Esperamos que disfruten su almuerzo. Les deseamos Bien. un feliz resto de día. Pedro, Muchas gracias gracias. por la invitación. Ha sido el mejor café de la semana. Igualmente a ti.